Y como buen podcast, buena mención. Así como estás consumiendo este contenido para elevar tus finanzas, consume Caserío para elevar el sabor de tus comidas, para que cada día sea un buen día. Eleva tu sabor con Caserío. Y si lo que estás buscando es un apartamento, una casa, un solar o hacer alguna inversión inmobiliaria, ahí tenemos a Apartamentos RD, la marca de los dominicanos, y ellos están ahí para ayudarte, para asesorarte en que esa decisión que tú tomes sea la mejor que puedas haber tomado. Y también queremos agradecer a Parval por su apoyo. Parval es el primer puesto de bolsa en la República Dominicana. Con Parval puedes invertir en el mercado de valores. En Domets te devuelven el 1% de tus facturas en Domipuntos, que luego tú puedes cambiarlo para pagar tus paquetes o por Amazon Gift Cards. Regístrate en domets.do. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Números Verdes. En esta ocasión tenemos a un queridísimo invitado, don José Luis de Ramón, economista de renombre, y a nuestro queridísimo Manuel, su financiero favorito, que venimos hoy a hablarle de un tema que está sumamente en la primera plana de su periódico. Y es cuáles son las consecuencias o realmente qué es lo que está pasando con todo el tema de Haití. Cuáles son, en este caso, lo que vamos a hablar hoy, es cuáles son las posibles consecuencias económicas. Porque si bien sabemos todo lo que se habla en Twitter y en Instagram y algunas cosas que realmente se ponen en los periódicos, sería bueno tener de una manera resumida y precisa qué pasa a nivel económico con todo lo que está sucediendo. Pues cuéntenme entonces, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Están listos para hablar del tema? Bueno, gracias por invitarme. Ustedes saben que me encanta venir a conversar con ustedes, o sea que feliz de estar aquí. Muchas gracias. La verdad es que es de un tema que ha sonado bastante en los últimos días y quisiéramos arrancar con un contexto de dónde viene todo esto de Haití, República Dominicana, el tema del río y que terminó en el cierre de la frontera. Bueno, lo primero es que estos son noticias desarrollándose. Uh-huh. O sea, esto no ha pasado, esto está pasando. Y mientras estamos hablando aquí, probablemente estén pasando cosas. Entonces, nadie tiene una bola de cristal, pero podemos analizar un poco cuál es nuestra relación con Haití y qué aspectos, sobre todo de la economía dominicana, uh-huh, están relacionados con Haití, para bien y para mal. Okay. Entonces, lo primero es que yo no quisiera estar en los zapatos del gobierno dominicano en este momento. Haití sabemos que está viviendo una situación de desgobierno total, uh-huh, donde hasta el monopolio de la fuerza el Estado lo ha perdido, que hay bandas armadas, que hay empresarios que pagan a bandas armadas, que hay empresarios que hacen lo que le da la gana, no tienen relación con el gobierno. O sea, es un país que no está bajo las reglas normales de un Estado moderno. Entonces, el grave problema cuando tú tienes que negociar con un Estado así es que tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes quién es tu interlocutor. Entonces, todas las negociaciones se basan en incentivos. O sea, si tú me das lo que yo quiero, yo te pago por ese bien, ¿eh? Hay un intercambio y obviamente tú cambias paz social y cambias acuerdos porque tú vas a conseguir algo mejor para los dos países, pero tiene que haber alguien del otro lado que tú le puedas ofrecer algo que esa persona valore. Claro. Y lo que está pasando ahora mismo es que no tenemos con quién hablar y eso es una pesadilla. Por eso yo quiero iniciar diciendo que sí, la gente podrá criticar esto o aquello de lo que puede hacer el gobierno, pero es bueno ser cauto. Es bueno ser cauto, dejar las cosas que se desenvuelvan. Y no es porque sea el presidente Abinader, podría ser el presidente Medina, el presidente Fernández, cualquiera de las personas que ha sido presidente de la República Dominicana que estuviera en este momento ahí. Es importante que los dominicanos nos mantengamos serenos y que no tomemos posiciones ni de atacar al gobierno, porque no tiene ningún sentido, ni tampoco de exagerar las cosas más allá de lo que hay, y mucho menos si es para lograr algún tipo de ventaja electorera. O sea que esa recomendación yo se la hago a todos los que nos están viendo y oyendo como algo muy importante. Ok. Yo tengo la primera pregunta y es, o sea, todo estaba en paz hasta el mes pasado. Yo realmente he comenzado a escuchar que todo se está comenzando a mover este mes de septiembre. Y haciendo mi pequeño repaso antes de grabar este episodio, pude leer que todo el tema del río fue algo que había comenzado hace, no sé si unos meses o unos años, y que ahora se ha retomado. Correcto. Mi pregunta es,
¿qué es lo que están queriendo hacer con el río? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de eso que están haciendo con el río? Mira, la frontera, nuestra frontera, es algo dejado de la mano de Dios. ¿Okay? Lo prudente hubiera sido que nuestro país hubiera tomado la frontera en serio siempre. Pero la frontera es precisamente lo que menos en serio nos tomamos en la República Dominicana. Es la principal zona por donde hay contrabando, hay tráfico de personas, en fin, eso ha sido siempre tierra de nadie. Y una de las cosas que nunca se han definido es qué hacer con los recursos hídricos de la frontera. Los países pelean por el agua. El agua ha sido siempre algo muy relevante. Sí. Quizás precisamente por la incapacidad de llegar a acuerdos, ese agua no se estaba aprovechando debidamente. ¿Qué pasa? Por lo que uno ha leído, el agua de ese río, el río Masacre, que es un río que tiene ahí desde que se hizo la isla, o sea que no es tampoco ninguna sorpresa de que el río estaba ahí, hoy en día baña unas 14.000 tareas de los dos lados, ¿no? Se utiliza para regadío. Y alguien, porque todavía no está muy claro si es con permiso del gobierno o son unos empresarios incontrolables, palabra que utilizó el presidente Abinader y que me parece muy correcta, deciden hacer un trabajo para crear un canal de riego. Okay. ¿Qué pasa? En la inspección al canal de riego resulta que no es un canal, que es un trasvase, que es una obra mayor que sacaría el agua del río para dirigirla hacia otra parte. Wow, un desvío total. Un desvío. Entonces, yo no sé si es total, si es parcial, pero es una obra mayor. El gobierno dominicano, percatado de eso, le dice al gobierno haitiano, mira, eso no se puede hacer. Y el gobierno haitiano le dice, yo creo que tengo un punto, déjame discutirlo contigo, pero en principio se llega al acuerdo que lo que se ponen de acuerdo, eso fue en el 21, vamos a parar las obras del canal. Okay. ¿Okay? Y ahí... todo en paz, mientras tanto. Se discutió el tema del canal, se sigue hablando del tema del canal, se abandonó el tema del canal, eso yo no sé. Pero de repente arrancan las obras del canal otra vez, que era un canal que aparentemente no está al canal, que es un trasvase. Ya el gobierno dominicano había dicho que no es aceptable para la República Dominicana que se construya un trasvase en un río de un agua que debe de ser beneficiada de forma óptima para los dos países. Pero ¿qué pasa? La respuesta del gobierno haitiano, en principio, es que yo no sé lo que está pasando ahí. O sea, no sé lo que está pasando. Y aparente ser, hay un grupo empresarial que está buscando cómo dirigir ese agua para vender agua en Haití, ¿verdad? Vender agua para la producción agropecuaria en Haití. Y no hay un acuerdo con la República Dominicana sobre los derechos del agua. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que es un problema de un río de frontera. Si esto fuera un problema estuviera en cualquier otra parte geográficamente, tendría una importancia menor. Claro. El problema es que esta es una discusión. Si esto fuera en Monteplata, que estuviera pasando entre que un agricultor le puso a un río una cosa, no sé, es otra cosa. El problema es que está en la frontera con Haití. Y entonces se levantan toda una serie de pasiones que tienen que ver con el canal y no tienen que ver con el canal o con el trasvase, que tienen que ver con la nación y que no tienen que ver con la nación. Y entonces por eso coge Ahora, ¿qué tan grave es eso? O sea, eso es una cosa... Bueno, obviamente nosotros no podemos permitir que un vecino invada. Claro. Ni nosotros podemos invadir tampoco el territorio. Y menos ahora. O sea, hemos visto la loquera de Rusia, por ejemplo, de que después de tanto tiempo de paz, Rusia invade Ucrania. O sea, y hemos visto cómo el mundo lo ha condenado. Las fronteras son delicadas. China tiene que sé yo cuántas reclamaciones fronterizas con Taiwán. Con la India. Okay. O sea, hay innumerables problemas fronterizos en el mundo. Eso es normal. Eso es lo más normal del mundo, tener problemas fronterizos. Y esto es un problema fronterizo. Pero es un problema fronterizo que ocurre en un momento donde la tensión está alta porque Haití está ingobernado. Claro, que es mucho más difícil poder llegar a un término de negociación con alguien. Claro, allá. porque, o sea, yo no sé si hubiera sido un gobierno normal, te dice, no, dominicanos, ustedes están equivocados, miren, aquí está tal acuerdo, tal ley, tal cosa, y hasta un arbitraje se puede pedir. Claro. Mira, tú no estás de acuerdo, yo conmigo, vamos a un arbitraje y que un arbitraje decida. O sea, hay miles de formas, porque todos los países que tienen frontera tienen problemas de frontera, eso es normal. Sí. Ahora,
Nosotros no tenemos un interlocutor válido. Ni siquiera con quien poder hablarlo. Y una pregunta, entonces, muy ingenuamente, porque realmente no tengo conocimiento de todo este tema fronterizo en otros países. ¿Es normal que ante un problema como este se haya acudido a una solución inmediata del tema del visado, de cerrar la frontera, perdón? O sea, ¿es normal? ¿Ha pasado en otros países? Bueno, hay medidas, y de vuelta, o sea, yo no quiero juzgar las medidas concretas que se pueden estar tomando porque pueden ser parte de una estrategia o pueden ser parte o pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero la China ha hecho unas islas en el Índico y hay problemas con Japón en términos de aguas territoriales y es un tema en discusión. O sea, eso es normal que hayan ese tipo de problemas. Y Japón tiene obviamente sus sanciones puestas a China con respecto a ese tema que Japón entiende una violación de los derechos de Japón. Y nosotros alguna cosa tendremos que hacer. Y el problema con las medidas es que las medidas, lo que tú quieres al final es tener paz y orden. Entonces, en algún momento, las medidas tienen que poder producir paz y orden. Ok. Y no tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo, sea nosotros directamente con los haitianos, sea la comunidad internacional. Precisamente estamos en la ONU ahora en sesión, que ayude a que se logre algún tipo de acuerdo, pero tiene que haber algún tipo de acuerdo. Porque fíjate lo que significa el cierre de frontera. Nosotros le vendemos a Haití por esa frontera aproximadamente $1.000 millones al año. Hay años que la estadística te da 750, 800 millones, otro año la estadística te da 1.200 millones. Nadie sabe realmente porque es un estimado, pero el mundo anda por ahí. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero sustancial. Sobre todo para las exportaciones nacionales, que son tan pequeñitas. Estamos hablando de que eso es como la octava parte de las exportaciones nacionales, un monto significativo. Y además de eso, la frontera implica dejar de este lado a 500.000 de haitianos. O sea, no tenemos en el último censo, 500.000 de haitianos que viven en la República Dominicana. Que ya están aquí. Que están aquí, que viven aquí. Si tú miras los videos de la frontera, ves que la gente entra y sale como perro por su casa. Sí. O sea, la frontera es una cosa viva y permeable. O sea, tú viste, se van los haitianos, llegan los haitianos y todos los días se fueron por la puerta de la derecha. O sea, es una cosa como que ¿por qué es eso? La frontera ha sido dejada de la mano de Dios. Es una cosa donde no hay prácticamente ningún orden. Claro. Y esa mano de obra haitiana tiene desafortunadamente mucha incidencia en sectores como el de la construcción y el de la agricultura. Lo primero que yo quiero proponer es que nosotros hagamos una deshaitianización económica. Nosotros tenemos que lograr poner normas de construcción donde las medidas de seguridad que se impongan ahí permitan que los dominicanos trabajen. Porque el problema de una construcción no es un tema de productividad del haitiano. El haitiano cobra muy poco dinero, tiene muy pocos derechos y obviamente eso hace que sea barato utilizar esa mano de obra. Pero en Dinamarca construyen edificios y en Estados Unidos también, ¿verdad? Y lo construyen norteamericanos. Entonces, el asunto es lograr medidas de seguridad que además yo estoy convencido de cuando tú aplicas la tecnología aquí tenemos una tecnología de los años 30 en construcción. Sí. Nosotros debemos tener tecnología mucho más avanzada, como la que tienen en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos. También no es que no hay que ir tan lejos, ¿verdad? O sea, si los americanos tienen una forma de construcción que les funciona, ¿por qué no tú no adaptarla de ellos, que es mucho más barata? Y también es menos exigente en términos del uso de la mano de obra. Y podríamos tener, entonces, una tecnología para la construcción que no nos haga falta la mano de obra haitiana. Y mi posición con los haitianos ha sido siempre la misma. Yo creo que tiene que ser una población regulada, porque inmigración ilegal no necesitamos una inmigración legal, ¿verdad? Una inmigración documentada, que esa inmigración sea por el número de haitianos que el país necesita, no tener más haitianos por tenerlos. El presidente decía, el 30% de las camas de hospital son ocupadas por parturientas haitianas, ¿verdad? Oye, es mucho. Es mucho. Sí. Y sobre todo que no pagan impuestos, que no están regulados. Pero es un subsidio, es una forma de ayuda que no es buena.
Claro. ¿Por qué no es buena? Porque tiene que trasladarse el haitiano aquí. Si nosotros suponte que eso nos cuesta al año a nosotros $100. Oye, vamos a darle los $100. Claro. Pero que Y tengan sus hijos allá. Claro. ¿Entiendes? Vamos a buscar una orden religiosa o una ONG o a alguien y le damos la plata para que ayude a Haití, para que las madres no crucen la frontera. Pero si está pasando, ¿por qué está pasando? Está pasando porque lo estamos dejando pasar. Sí. Esto no comenzó ayer, ni hace 5, ni hace 15, ni hace 20, ni 30 años. O sea, tú coges y tú lo ves, por ejemplo, en la literatura dominicana. Tú te puedes ir a los libros que tienen un siglo ya descritos y te hacen los relatos de cómo estamos integrados con la mano de obra haitiana desde hace tiempo inmemorial. Pero entonces la pregunta es, ¿quién lo está dejando pasar? ¿Cuáles son los intereses ahí de por medio? Nosotros. Pero ¿por qué se ha dejado pasar entonces? Porque es más conveniente tener ese desastre funcionando. Es mucho más barato tener mano de obra en un edificio que tener medidas. Mira, yo estuve en un país centroamericano y para subir un segundo piso, a arreglar una tontería, aquella gente se puso sus chalecos, sus arneses, sus cascos, como tiene que ser. Claro, pero eso tiene un costo adicional. Pero yo un día pasé por una calle y acababa de caerse una persona desde el alto del edificio. Y lo que hicieron fue echarle un pliego arriba. No. Se cayó un haitiano. ¿Y tú dirás cuántas veces pasa? Hoy en el periódico sale que un muchacho se cayó de un edificio. Hoy. Claro. Entonces, ¿por qué medida de seguridad hay? Ninguna. Tú lo ves. O sea, ve una construcción en Europa o en Estados Unidos y mira, en Colombia, en Perú, y mira cómo trabaja la gente y mira cómo trabajan aquí. Entonces, en agricultura pasa 3/4 de lo mismo, aunque en la agricultura es más difícil la sustitución de la mano de obra haitiana porque trabajan en tierra marginal. Pero tenemos que deshaitianizar económicamente a la República Dominicana. Comercio excelente. Sí. Hay que venderle a Haití todo lo que Haití nos pueda comprar. Y si Haití nos vende barato, vamos a comprarle todo lo que le podamos comprar. Tenemos de comprarle a quien nos venda más barato y venderle a todo aquel que nos compre. Y una pregunta, ¿en el mercado laboral realmente como que habría cabida para que sea viable que quitemos a los haitianos en el sector construcción para poner dominicanos? O sea, ¿eso no tal vez subiría los costos? Sí, claro. Y realmente lo podemos aguantar. O sea, yo pudiese comprar... Ya de por sí yo no puedo, pero yo pudiese comprar una casa ahora... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no... Si la solución para que tú tengas una casa es que tengamos la situación que tenemos de tener 500.000 haitianos aquí, a ti te van a quitar muchos impuestos para dedicarlos a financiar los servicios sociales que consume esa persona. Entiendo. Porque esas personas van a la escuela y hay que darle un pupitre. Y esas personas cuando van a un hospital hay que atenderlos porque son seres humanos. Sí. O sea, nosotros hablamos de los vecinos, son nuestros vecinos los haitianos, son seres humanos. Sí. No estamos hablando ni de gatos ni de perros, hablamos de seres humanos. Entonces, no le podemos negar a los seres humanos lo que la decencia, ¿verdad?, básica de ser humano nos exige. Claro. Pero mientras están aquí es un problema, cuando están allá no es un problema. Porque yo no tengo problema con los esquimales ni con la gente que vive en Alaska, 100%. porque están en Alaska. Claro, están cada quien en su lado. ¿Entiendes? Entonces, mi problema es que están aquí y van al hospital donde yo tengo que pagar esa... Y fíjate lo malo que es. Si lo recibes, tienes el costo. Si no lo recibes, ¿qué eres? Te coge la comunidad internacional y te acaba. Claro. Porque tú no vas a ganar nunca ese pleito. Tú nunca vas a ganar ese pleito. Entonces, óyeme, ya está bueno de darle vueltas al bombo, que no se va a poder hacer de golpe. Claro que no. Es un proceso. Hay experiencias en otros países de grandes. Qatar, por ejemplo, tiene 2 millones de personas en total, de las cuales creo que son 100 y pico mil catarís. No me cojas el número que no me acuerdo muy bien. Okay. Pero el grueso de la mano de la gente que vive en Qatar son extranjeros. Son emigrantes que van a trabajar. Entonces, eso no es... ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona en base a contratos, en base a permisos. O sea, son no es que funcione de la mejor manera del mundo, porque Qatar no es un ejemplo de derechos humanos. Sí. ¿No? Pero de que lo hacen, lo hacen. Entonces, se puede, de que se puede. Eso, ¿Tú tienes alguna pregunta en mente? Porque yo tengo más. Sí, okay. Sí. O sea, ¿cuáles serían como esas consecuencias económicas que vamos a tener, o que tendría la República Dominicana sobre este cierre y esa venta que no se va a poder generar allá, que en algún lado se va a tener que generar? Bueno, mira, el tema es este. Si tú de repente cierras la frontera a la exportación, ¿verdad? Y ojalá que la frontera pueda estar abierta mañana y que las relaciones con Haití lo permitan y que todo sea posible. Pero suponte que por la razón que sea nos tiramos
5 años sin abrir la frontera y no exportamos ese billón de dólares. El gobierno ha dicho que le va a dar soporte a los agricultores, comprándole huevos, por ejemplo, que iban para Haití. Pero podrá comprar algo de esos huevos. Sí. Y esos huevos, en vez de ir a la frontera a hacer cruzar al otro lado y consumidos en Haití, lo van a traer a la capital para competir con otros huevos que vienen a la capital. Entonces, ¿qué va a hacer el productor de huevos cuando de repente había una cantidad y ahora hay más cantidad en el mercado? ¿Qué pasa con los exportadores de productos perecederos? Uh-huh. ¿Qué pasa con los exportadores de productos enlatados? O sea, todas esas ventas se pierden. Significa una reducción en las ventas de la República Dominicana. Empobrece la República Dominicana por ese concepto. Entonces, también te deja una población que vive de eso en la frontera, que de qué va a vivir. Sí. Porque el Estado puede ayudar temporalmente a algunos productores identificados. ¿O qué vamos a hacer? Crear un programa de welfare. José Luis de Ramón dice que tiene una casa en la frontera y hay que darle dinero. Uh-huh. O sea, es complejo. O sea, hay un flujo que se va a perder. Bueno, se perdió. No hay otra cosa. Pero es una pérdida real y efectiva. Claro. Y la otra cosa es la tensión, que crea la tensión de que tú tienes aquí una población molesta por lo que está pasando en la frontera y dentro del país tienes 500.000 personas que pertenecen a esa nacionalidad. Entonces, sí, hay una tensión interna que también hay que quitarle fuerza, quitarle gas, sin dejar de reconocer que está ahí. Porque ese es de los grandes problemas que tenemos los dominicanos, que nos gusta enterrar la cabeza en el suelo y no ver los problemas que hay. Hay un problema de tensión en la República Dominicana, sí, claro. Y no debemos de permitir que esa tensión ocasione ni violencia, ni choques, ni peleas, ni nada, claro. Mira, yo voy a tener que pedir excusas, pero yo voy a hacer una pregunta que va a echar 2 pasos para atrás. Okay. Y yo creo que estamos dando por sentado que la gente entiende lo que implica haber cerrado la frontera. O sea, en mi cabeza, yo cuando pienso que cerraron la frontera, es que ya la gente no puede caminar entre un país y otro. Pero, por ejemplo, el comercio, ¿por qué se detiene? O sea, nada más se hace por tierra, nunca se hace por aire, no se hace por mar. El cierre es por tierra, mar y aire. Es un cierre total. Cierre es total. Y entonces, ¿cómo se controla eso? Si, por ejemplo... Bueno, los aviones es fácil, los barcos es fácil. ¿Verdad? Porque por tierra tú tienes aguas territoriales y tú, un barco sabes de dónde sale porque tiene un manifiesto de dónde sale y sabes dónde llega. O sea, un barco sale de Haití no puede venir aquí. Pero por donde llega el barco de Haití, ¿no llegan otros barcos de otros sitios? Pero tienen que tener un manifiesto. Tienen que salir de algún puerto. Si llega aquí un barco que no ha salido, que ha salido de un puerto de Haití, hay que devolverlo y ya está. O sea, que en teoría no es que yo cierro el paso físico, sino que yo cierro la posibilidad de negociación entre nosotros. Sí, exacto. No hay comercio. Es un cierre de frontera. Yeah. No pasan ni bienes ni personas. Ahora, quizás no se pudiera dar la posibilidad, no lo había pensado, pero no se pudiera dar la posibilidad de que haya un pase de bienes y no de personas, quizás. Puede hacer cualquier cosa. Porque eso pudiera resolver un poco el tema económico, enfocándolo al episodio. El tema es el siguiente. O sea, hay una tensión y hay una sanción. De vuelta, yo no quiero discutir la sanción en particular. El impacto de la sanción se puede calcular. Cualquiera que tenga una calculadora a la mano y te diga, bueno, se pasa $1 billón al año para allá, eso es tanto dinero y ya está. Eso se calcula. Sí. ¿Okay? Pero es una sanción. Entonces, hay impactos a ellos y hay impactos a nosotros. Ellos se quedan sin esos bienes que los tendrán que comprar en otro sitio. Y nosotros nos quedamos sin vender. Entonces, yo entiendo que es una estrategia de presión al gobierno haitiano para que reaccione. Y ojalá que funcione y funcione rápido. Esa y todas las otras medidas que se pueden estar tomando que ni tú ni yo tenemos conocimiento porque no sabemos lo que está pasando de verdad. Máxime que están en las Naciones Unidas ahora mismo y hoy mismo el presidente Biden dijo que hacía falta urgentemente enviar una tropa de apoyo al gobierno haitiano para recuperar el control, ¿verdad? O sea, el monopolio de la violencia. Lo que pasa es que ningún latinoamericano quiere poner un soldado. Claro que no. O sea, ningún latinoamericano... Entonces, se habla de que Kenia está dispuesto a poner soldados, 1,000 soldados. 1,000 soldados son muchos soldados. Sí. O sea, es una fuerza razonablemente fuerte. No sé el idioma que hablan en Kenia, no sé cómo se van a dirigir, pero pacificar Haití es bueno para los haitianos. Esa gente vive en un régimen de violación de cualquier derecho, de asesinato. O sea, hay reportajes sobre lo que está pasando en Haití que es horrible.
Sí. Que la gente tiene que saltar las verjas de las casas para ir al trabajo porque no se atreven a caminar por las calles, porque la calle está en manos de pandillas. De pandillas que deciden vidas de incendio. Hay un gángster de estos en Haití, según el reportaje del País, que él se cree que es un noble y hasta exige desvirgar a las jóvenes de su comunidad. El diablo. O sea, estamos hablando de un nivel de barbarie que nos retrotrae 5 siglos. A eso se soluciona ¿cómo? Con un control militar, policial de la ciudad, que no lo tiene. O sea, Haití está viviendo unos momentos muy difíciles. Y ahí me surge una pregunta muy interesante. Y es, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿por qué Kenia manda militares a militarizar Haití, a tomar el control otra vez? ¿Cómo se maneja eso a nivel de por qué Kenia lo haría? ¿Y cómo tú vuelves a restablecer un orden haciendo esto? Bueno, el orden se restablece a tiro limpio. Ya. O sea, no hay de otra. O sea, cuando bueno, porque es muy simple. O sea, claro, tú sacas si hay a los una pandilleros. zona donde hay un pandillero que tiene un carro atravesando media calle y tú tienes que pasar por un huequito y tienes que pagar para pasar y te dicen quite el vehículo y tú no lo quitas, te lo quitan. Sí. Okay. Y si tú eres muy valiente y decides enfrentar con violencia al grupo que viene, pues te corren a tiros. Entonces, lo que tiene una fuerza de ocupación de ese tipo, ¿verdad?, es que su jefe no es el gobierno haitiano, su jefe no es un pandillero, su jefe es un general de su país. Okay. Y consecuentemente ellos se mueven para cumplir las instrucciones que le mande el gobierno haitiano, en este caso, para hacer cuestiones particulares. Entonces le dicen, por favor, devuélveme la zona esta y ellos se ocupan de eso. Ya. Pero entonces ¿se le devolvería a quién? Porque tampoco es que Haití tiene... No, el gobierno haitiano. Ok. Porque entendiendo que ellos van a poder. Los haitianos tienen que poder tener elecciones, elegir su presidente. Que y eso todos es esos todo un procesos. proceso. Pero tienen que poder salir a la calle. Claro. Lo primero que tienen que hacer es poder salir a la calle. Claro. O sea, no. Si tú no puedes salir a la calle. O sea, estamos hablando de que no se ha recogido la basura en meses. Claro. De que cuando un cadáver, ¿verdad?, asesinan a alguien, lo dejan ahí, lo dejan que primero que se pudra y luego le pegan fuego. Y si tú te acercas al cadáver como familiar, te tiran, te disparan. O sea, es que eso es una situación fuera de control. O sea, una cosa de película de miedo. No es una cosa. O sea, es como para hacer una película de esas de terror, ¿no? No es una cosa simpática. ¿Y entonces por qué no se tomó esa decisión? ¿Habrá alguna razón? Yo no tengo contexto muy claro de esa parte. O sea, ¿Por qué no han mandado las tropas? Una tropa a Kenia o Estados Unidos. Se están buscando las tropas. Ok. Lo que necesitamos es encontrar ese país. No quieren mandar soldados. Ya. Por un tema de que no se ve invasión. Nosotros no podemos mandar soldados. No, nosotros obviamente no. O sea, el único que está absolutamente 100% claro, que no puede enviar es la República Dominicana. Claro. Tropas a ayudar. Los Estados Unidos acaban de salirse de Afganistán. O sea, claro, sería una señal un poco confusa. Oye, porque a la gente que va a esas misiones no son Superman. También los matan. Sí. Y hay que mandar el cuerpo del muerto a la casa. Entonces, ¿quieren los americanos recibir soldados norteamericanos dentro de una funda de plástico? Entonces, no ha aparecido el país que quiera cogerse el problema para él. Claro. Y me imagino que tiene que haber algún beneficio para ese país en algún momento. Sí, obviamente hay una solidaridad internacional, ¿verdad? Uno puede pagar por eso. O sea, un gobierno como los Estados Unidos no tendría ningún problema, o la Unión Europea, en financiar esas operaciones de una manera justa, e inclusive podrían haber apoyos para ese país. Y tienen que ser países que tengan una tradición militarista, que tengan un ejército bien formado, y voluntarios que quieran venir. Yo estoy seguro que, los que están en ese mundo, eso es una oportunidad. Sí, o sea, exacto, quizá nosotros no lo entendemos, claro, pero si uno tiene un amigo familiar que es policía o que es militar, ellos tienen un espíritu, ¿verdad?, claro, diferente ante estos problemas al que tenemos nosotros, lo que estamos en la sociedad civil. Yo tenía una pregunta que ahora recordé. Y es, ¿cómo se sostiene económicamente Haití? Fundamentalmente por donaciones. Es el grueso del ingreso de Haití. Básicamente Haití vive de las donaciones que le mandan las fundaciones internacionales y algo de remesas. Ese es el grueso del ingreso haitiano. ¿Y ahí adentro no está pasando nada como comercio? Claro, pero hay, por ejemplo, fábricas, ha ido desapareciendo. O sea, Haití es un país que va para atrás. El último que faltaba era el terremoto. El terremoto acabó de destruir. Pero Haití era un país que tenía hoteles. El primer Club Med estuvo en Haití.
O sea, en Haití la gente iba de vacaciones a Haití. Haití estaba más avanzado en términos de turismo de lo que estaba la República Dominicana y otras islas del Caribe. Pasa que después que el dictador Duvalier, el padre, muere y se lo entrega al hijo, Haití entró en una espiral continua de golpes de Estado. Golpe de Estado. Y hay un caso de un presidente que lo iban a matar y el embajador francés lo abrazó para que no lo fusilaran. Lo sacaron del país, el hombre volvió. Uh-huh. Y entonces cuando volvió hizo una venganza que hubo que llevárselo otra vez. Y está viviendo en un país africano y no lo dejan volver a Haití. O sea, es una situación política surrealista. Sí, surrealista. Y de muchos años. Que volver para atrás también. La gente trata de analizar como que a qué se debe todo este... Mira, hay observatorios. Aquí, por ejemplo, hay varios... el doctor Ferran, por ejemplo, Wilfredo Lozano. Hay un grupo de historiadores y antropólogos dominicanos que han estado estudiando la problemática haitiana. Pero básicamente todo tiene un origen. O sea, la vida en la plantación francesa, cuando Haití era una plantación francesa, era tan brutal que la vida media de un esclavo eran 8 años. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías una población que se renovaba comprando más esclavos, ¿no? Porque morían en el proceso tan brutal de la vida en la plantación. Cuando se da el golpe a los franceses, que fue una revuelta de esclavos, y toma el poder un militar haitiano que era un soldado del ejército francés, ¿verdad? A cargo de la situación. Bueno, luego vino Napoleón, trató de volver a recuperar la isla, pero la malaria acabó con los soldados franceses y finalmente se llegó a un acuerdo, ¿no? De vivir todos en una plantación donde había una zona económica que le producía la comida para la plantación, porque es un monocultivo, un solo cultivo, azúcar. Eso es lo que se producía ahí. De repente tú tienes gente que le han traído de todas partes de África, que son de diferentes razas, tribus, países, que no hablan francés, que no hablan, o sea, no tienen ninguna relación entre ellos, sueltos. Y comienzan a expandirse por la isla haciendo ¿qué? Quemando bosque para poder cultivar. Porque las formas de cultivo tradicionales habían desaparecido. Por eso Haití lo queman. Uh-huh. Entonces, ese es el origen de Haití. Una revuelta esclava de gente que no tenía tiempo en la isla, ni siquiera como para haber hablado un idioma común. Entonces no les permitían hablar el idioma, no les permitían la religión, no les permitían nada. O sea que además es una situación cuyo origen es terrible. Claro. Entonces de allá para acá, ¿qué uno esperaba que iba a pasar? Claro, es fácil verlo hacia atrás. Pero Haití ha estado siempre sometida a dictadores. La población ha sido siempre muy pobre, muy poco educada. Ahora mismo hablan de que hay 10 o 12 grupos más o menos identificados como si fueran las tribus en África, que son tribus, que están los Masái, que están los no sé qué. Bueno, pues más o menos lo mismo. Y hay la única ente que organiza un poco a esa sociedad es la iglesia evangélica. Okay. Particularmente, o sea, hay un... Entonces, bueno, en la reconstrucción del país, ahí son los aliados para la comunidad internacional. Uh-huh. Pero no podemos ser nosotros. De nosotros desconfían. Sí, claro. Sí. O sea, no, y se puede ver como una invasión 100%. Wow. Yo creo que realmente sacamos buen provecho de este episodio. Creo que todo el que nos haya escuchado ahora sí lleva una mejor noción de lo que está pasando. Si tú quieres darle un cierre, don José quiere agregar algo antes de cerrar. Bueno, yo creo que quiero también es que hay muchas personas que tienen una imaginación muy poderosa, ¿no? Y he visto mucho en las redes sociales muchos chistes de que yo estoy desenvainando la espada o estoy limpiando la pistola porque nos vamos a la guerra. No, nada de eso va a pasar. O sea, hay que tener claro de que no hay circunstancias como para que se produzca un incidente de carácter de invasión, de lucha, excepto que en nuestra cabeza nos comenzamos a hacer películas y a creérnoslas. Sí, que la pongamos en práctica. Uh-huh. Entonces, los mismos haitianos que habían aquí hace 15 días son los mismos haitianos que están aquí hoy. Son las mismas personas. Si hace 15 días no había razón para pelear con ellas, hoy no hay razón para pelear con ellas. Sí. Y los haitianos lo mismo. Los mismos dominicanos que habían aquí hace 15 días son los dominicanos que hay hoy. Si hace 15 años no había razones para pelear, hoy no hay razones para pelear con ellas. Entonces,
hay que tener la cabeza fría, ¿verdad? Y no dejarse llevar por los 4 locos, porque hay 4 locos que incitan y que inventan y que fabulan y que pueden convertir lo que es un problema fronterizo en una situación de otra naturaleza que puede costar vidas, puede ser lamentable y bueno, eso tenemos que evitarlo. Para eso está el sentido común y el juicio, el buen juicio. Ojalá que lo pongamos en práctica. Muchísimas gracias, don José, por muchas gracias. esta gran participación y por Vale. iluminarnos. A ustedes que llegaron hasta esta parte del episodio, yo creo que este es un muy buen episodio para que ustedes puedan compartirlo con algunas personas que, a pesar de que vivimos tan cerca de Haití, porque también eso está que 400 kilómetros aproximadamente. 5 horas. A 5 horas desde Santo Domingo. Hay muchas cosas que no conocemos de un país que al final son nuestros más cercanos. O sea que compartan este episodio y déjenos saber en los comentarios si quisieran que invitemos a don José a tratar algún otro tema. Y esto es todo por este episodio. Nos vemos en el próximo episodio.